Para muchas empresas, las exportaciones se han convertido en una vía para aumentar su competitividad, incrementar sus ventas, afianzar su marca o resistir mejor ante las crisis. No obstante, el proceso es complejo, tanto desde el punto de vista logístico como legal. Es necesario cumplir una serie de requisitos, conocer los trámites aduaneros y tener todos los documentos necesarios. Si tu empresa va a iniciar un proceso de internacionalización, necesitarás saber qué documentos son necesarios para realizar tu operación de exportación con éxito. Hola, bienvenido al canal de IGC Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia en el ámbito de la logística y el comercio internacional. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy voy a explicarte cuáles son los documentos básicos que se necesitan para exportar mercancía desde España. La exportación es la venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país. La logística y el transporte internacional de mercancías son piezas clave y van a garantizar la eficacia de la cadena de suministro y la coordinación entre todos los actores del proceso, desde la producción hasta la entrega de la mercancía en los almacenes del cliente. Dentro de una operación de comercio exterior, los documentos utilizados cobran especial importancia. Sin embargo, pueden ser diferentes y complejos debido a las características específicas que tiene cada mercado del exterior, como las diferentes normativas aduaneras o legislaciones de cada país, así como el tipo de transporte utilizado. En primer lugar, tenemos que distinguir entre documentos comerciales, documentos de transporte y documentos de seguro, entre otros. Estos son los documentos generales necesarios para la exportación. Documentos comerciales. 1. La factura pro forma. La factura pro forma es un documento sin validez fiscal emitido por el exportador con la finalidad de que el comprador disponga de la información necesaria de su operación. La factura pro forma puede sustituir a la oferta comercial convirtiéndose en el origen de un contrato de compra-venta, y en la misma el exportador indicará el precio propuesto, una relación detallada de las mercancías, las formas de pago y las condiciones de venta de la operación. De esta manera el comprador tendrá toda la información necesaria para aprobar o negociar, en su caso, todos los elementos de la operación. La factura pro forma también se puede utilizar en estas otras situaciones relacionadas con el comercio exterior, para acompañar el envío de muestras que no tienen valor comercial, para que el comprador tramite una licencia de importación o para que el comprador pueda solicitar la apertura de un crédito documentario cuando este sea el medio de pago elegido. Es obligado que en la factura pro forma se indique de manera expresa pro forma, para que no se confunda en ningún caso con la factura comercial. Generalmente las facturas pro forma no se enumeran ni tampoco es aconsejable firmarlas o sellarlas, salvo cuando lo solicite el cliente de forma explícita. El contenido de la factura pro forma es similar al de la factura comercial. Como mínimo debe informar de lo siguiente: fecha de emisión, nombre, domicilio e identificación fiscal del exportador o expedidor, nombre, domicilio e identificación fiscal del comprador, destinatario o consignatario, descripción detallada de la mercancía indicando la cantidad de unidades, precio unitario y precio total según el Incoterm y divisa acordados, número de bultos, peso bruto, peso neto y volumen, desglose de gastos de transporte y seguro si son por cuenta del exportador a efectos de calcular el valor estadístico y el valor comercial. La factura comercial es el documento más importante en una operación de exportación, pues certifica la existencia de un contrato. La emite el exportador una vez confirmada la operación de venta para que el comprador satisfaga el importe de los productos o servicios que se suministran. Además, la factura comercial es imprescindible para poder realizar el despacho de aduanas tanto de exportación como de importación, siendo en esta última el documento contable que se utiliza como base para aplicar los derechos arancelarios correspondientes. La factura comercial debe contener la siguiente información: número y, en su caso, serie. La serie será obligatoria en determinados casos. Fecha de su expedición, nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. Número de identificación fiscal atribuido por la Administración Tributaria Española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. Número de identificación fiscal del destinatario en los siguientes casos: entregas intracomunitarias exentas, operaciones cuyo destinatario
destinatario es el sujeto pasivo del IVA y operaciones localizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el empresario se considera establecido en dicho territorio. Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto. El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. La cuota tributaria que en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que en su caso se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de la expedición de la factura. En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes a la Directiva 2006/112 de la Comunidad Europea de 28 de noviembre. Algunas empresas consideran conveniente incluir información adicional a la indicada anteriormente, como por ejemplo forma y plazo de pago, Incoterm empleado, clasificación arancelaria a nivel de 6 dígitos con la mención de ser a título informativo, especificación del modo de transporte, cláusula de reserva de dominio, etc. Finalmente, hay que tener en cuenta que en las operaciones de comercio internacional la factura comercial debe ser conforme también con lo estipulado en la normativa en el país de destino. Para conocer los requisitos específicos en terceros países fuera de la Unión Europea, se recomienda revisar la sección de Procedures and Formalities de la base de datos de acceso a mercados de la Comisión Europea, seleccionando el país destino de las mercancías y su código arancelario. Lista de contenido o packing list. Es un documento de control emitido por el exportador para detallar la mercancía a exportar, incluyendo el contenido, peso y medidas de cada bulto. El objetivo principal de este documento es facilitar la labor de inspección y reconocimiento de los bultos que comprende el embarque y que figuran en la factura comercial. Factura consular. Es un documento especial emitido por el exportador y visado por un consulado del país importador en el país de exportación, que puede ser requerido por las autoridades aduaneras de algunos países. La factura consular sirve para verificar el valor, la cantidad y el origen de la mercancía cuando se efectúe el despacho de aduanas, sobre cuya base se determinará la clase de arancel que deberán soportar la mercancía. Es habitual que se emplee en su lugar una factura comercial visada por el consulado correspondiente. El certificado de origen. Es un documento que justifica y acredita el país de origen de las mercancías y que la autoridad aduanera de importación del país del comprador exige por motivos de política comercial. En este certificado se detalla que la mercancía se ha fabricado o producido en el país que se indica como origen. Se expide a solicitud del interesado y la tramitación se realiza en las cámaras de comercio. Cuaderno SATA. Es un documento de admisión temporal de mercancías válido en los países miembros de la cadena ATA, que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación temporal en ciertos supuestos y cumpliendo determinados requisitos. Permiten que las mercancías de la empresa exportadora puedan viajar fuera de las fronteras nacionales con el fin de ser expuestas en ferias y exposiciones, ser utilizadas para la realización de trabajos o servicios de tipo profesional, ser presentadas como muestras comerciales por representantes. La empresa que emplee el cuaderno ATA se compromete a reimportar en territorio comunitario las mercancías amparadas por el cuaderno dentro de los plazos autorizados, a cumplir lo dispuesto por las administraciones aduaneras comunitarias y de los países de destino o tránsito para la utilización de los mismos, satisfacer en caso de venta, cesión, abandono, pérdida, robo, destrucción fortuita, omisión del trámite aduanero de reexportación, reexportación en fecha posterior al plazo autorizada de estancia en el país, etc. El importe de los derechos de importación y otras tasas correspondientes en vigor a la administración aduanera del país de importación o reembolsar a la Cámara de Comercio emisora todas las sumas que en concepto de derechos de importación y tasas debe abonar a las autoridades aduaneras del país de admisión temporal y de cuantos gastos origine la cancelación definitiva de este comercio. Las cámaras de comercio son las encargadas de su emisión. Documentos de transporte. El documento de transporte es el contrato que identifica el origen, el destino, el expedidor, el destinatario, el flete o los detalles de la recepción. Es diferente según el medio de transporte que se utilice. En el transporte marítimo se usa lo que llamamos el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading. Para el porte aéreo, el conocimiento de embarque aéreo o Airway Bill, y para el porte por carretera, la carta de porte por carretera o CMR. Vamos a ver cada uno de ellos. El conocimiento de embarque marítimo es un documento emitido por la empresa naviera o su agente en el que se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto de referencia en el buque que se indica. El número de ejemplares que se emite suele ser de 3 y se acompañan con diversas copias no negociables. Y tiene 3 funciones básicas: acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía, contrato de transporte en el que se especifican al dorso las obligaciones de las partes, título de crédito que permite a su tenedor retirar la mercancía transportada. En la documentación de las exportaciones que se pagan mediante créditos documentarios, por su condición de título de crédito, los conocimientos de embarque pueden ser de 3 tipos:
nominativos se especifica el destinatario y por tanto no se puede endosar. A la orden se especifica también la persona del destinatario, pero precedida por la expresión a la orden de, por lo que es transmisible por endoso. O al portador se considera destinatario al tenedor, cualquiera que sea la forma en que lo ha obtenido, lo que hace que sea peligroso por razones de fraude o robo y en consecuencia se utilice poco. Conocimiento de embarque aéreo. Documento justificativo del contrato de transporte aéreo establecido entre un expedidor y una compañía de transporte aérea, mediante el cual éste reconoce haber recibido la mercancía para su expedición y se obliga a transportarla al aeropuerto de destino conforme a las condiciones especificadas. Se denomina igualmente carta de porte aéreo y nota de consignación. Lo emite la compañía aérea o un agente de carga aérea IATA autorizado. Consta de 3 originales no negociables y entre 6 y 12 copias adicionales para uso interno. El conocimiento aéreo cumple 5 funciones. Prueba de contrato de transporte, conteniendo en su reverso el clausurado. Acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía. Declaración para el despacho aduanero. Certificado de seguro si el expedidor lo solicita. Guía de instrucciones para el personal del transportista. Los aspectos más relevantes de su uso son que la compañía aérea entrega la mercancía a quien figura en el conocimiento como destinatario, sea o no el propietario, la modificación del límite de responsabilidad del transportista en los casos en que se declara un valor para el transporte, la inclusión de los detalles técnicos y comerciales del envío, así como las instrucciones para manipular la mercancía, el derecho a establecer reservas y la descripción de los aeropuertos por un código de 3 letras. Carta de porte por carretera CMR. Es un documento emitido generalmente por las empresas de transportes y transitarios, bajo la responsabilidad del expedidor, en el que se hace constar la recepción de la mercancía para su traslado al punto convenido en las condiciones establecidas en el propio documento. Se emite en 3 originales y un número variable de copias. Las funciones básicas de este documento son 2, como prueba del contrato de transporte y como acuse de recibo de las instrucciones dadas al transportista. No es título de crédito y por tanto no es negociable. Este documento recoge la normativa del convenio CMR del que España forma parte desde 1974, que establece la obligatoriedad de la carta de porte por carretera siempre que se realice un transporte de mercancías a diferentes países y al menos uno de ellos sea signatario del convenio. De acuerdo a este convenio, el transportista tiene la obligación de atender las instrucciones del expedidor, especialmente en los envíos de mercancías peligrosas, animales vivos, etc., así como en los casos en que éste decida ejercitar el derecho de disposición que le autoriza a modificar el destino de la mercancía. Por otra parte, el transportista tiene derecho a establecer reservas si no recibe la mercancía en perfectas condiciones. Cuaderno TIR, documento utilizado en el transporte internacional por carretera que permite el tránsito de las mercancías a través de los países que estén adheridos a este régimen sin ser sometidas a controles aduaneros. Fue creado en Ginebra en 1975. Los vehículos transportadores han de estar precintados y deben cumplir además una serie de requisitos, entre los que destaca la no existencia de ruptura de carga. No se puede descargar la mercancía para embarcarla en otro camión. Este sistema reporta ciertas ventajas, como la de que no se inspeccione la carga en los países que se transite. Se respetan los precintos y basta con presentar la hoja de ruta cuaderno TIR para cumplir con todas las formalidades aduaneras. La Unión Internacional de Transporte por Carretera es el organismo encargado de salvaguardar el correcto funcionamiento del sistema de carnets TIR de transporte. Carta de porte ferroviario. Es el documento que regula el transporte internacional ferroviario entre al menos 2 países comunicados por unas líneas de ferrocarril entre al menos 2 países. Se emite conjuntamente por el expedidor y la compañía ferroviaria, aunque en la práctica lo elabora el transitario. Consta de 5 ejemplares, de los cuales el número 1, que es el original, se entrega al destinatario y el número 4, que es el duplicado, se entrega al remitente tras aceptar la remesa. Los restantes ejemplares son para la compañía de ferrocarril. Este documento tiene 2 funciones básicas: prueba del contrato de transporte y acuse de recibo de la mercancía en buen estado y condición aparente. Al igual que la carta del porte por carretera, no es título de crédito, por lo que no es negociable. Los aspectos más relevantes de su uso son que el destinatario debe ser una sola persona, física o jurídica, el derecho de la compañía ferroviaria a establecer reservas si no recibe la mercancía en perfectas condiciones, la definición de a quien corresponde la operación de carga y descarga, el derecho del remitente a elegir tarifas e itinerarios o a disponer de la mercancía, el reparto de los gastos entre remitente y destinatario. Una carta de porte CIM cubre todo el trayecto de la mercancía desde el lugar de recepción en el país del exportador hasta el lugar de entrega en el país del comprador, aunque se hayan atravesado terceros países o se hayan utilizado trenes de diferentes compañías ferroviarias. Documento de seguro. Es un contrato que evidencia la existencia de un seguro de transporte para las mercancías. El documento indica, entre otros, los riesgos cubiertos y el valor asegurado. Se trata de un documento que emiten las compañías aseguradoras para acreditar la cobertura de riesgos derivados del transporte de la mercancía desde el lugar de origen hasta el de destino. Además
Además de estos documentos básicos, dependiendo del tipo de mercancía y el destino de la misma, pueden ser necesarios otros documentos como el certificado sanitario o veterinario, licencia de exportación, certificado de control de calidad, entre otros. En el seguro de transportes también aparece la figura del tomador, que es el que contrata el seguro por cuenta de otro. Este puede ser el caso, por ejemplo, de un transitario que contrata un seguro de mercancías por cuenta de la empresa exportadora. Existen dos clases de pólizas: individual, cubre los riesgos de una determinada mercancía asegurada para un viaje concreto, o global, cubre los riesgos de todas las operaciones que se lleven a cabo durante un periodo de tiempo determinado dentro de los límites y las condiciones estipuladas. Es lo que se llama una póliza flotante. El asegurado recibe un certificado de seguro que reconoce la existencia de una póliza de seguro global. Si quieres más información, puedes dejarnos tu consulta en los comentarios. Bien, ya sabes cuáles son los documentos fundamentales para la exportación de los que nunca te tienes que olvidar si no quieres fracasar en tus exportaciones. Me gustaría que nos dijeras en los comentarios si la información te ha sido útil. Pregúntanos cualquier duda que tengas y estaremos encantados de ayudarte. Además, tenemos un regalo para ti y está en esta misma página. Es una guía sobre los Incoterms que creemos que puede ser de mucha utilidad. Gracias por darle a me gusta y por apoyar este canal. Y si lo deseas y aún no lo has hecho, puedes activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos contenidos sobre logística y comercio internacional que publicamos todas las semanas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.